Floricanto presenta. Número 115 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el Templo de Jerusalén? Y responde: Jesús fue acusado de hostilidad hacia el Templo. Sin embargo, lo veneró como la casa de su Padre, y allí impartió gran parte de sus enseñanzas. Pero también predijo la destrucción del Templo en relación con su propia muerte, y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. Jesús tuvo el más profundo respeto del templo. De hecho, si hacemos una lectura de los evangelios, veremos cómo fue presentado en el templo, según prescribía la ley de Israel, a los 40 días de su nacimiento, lo cuenta San Lucas. A los 12 años también le encontramos en el templo, en medio de los doctores, en ese episodio que Jesús se pierde en el templo. Sabemos también, hay un detalle curioso, ¿no? Que sabemos que la Sagrada Familia subía anualmente a Jerusalén todos los años por la fiesta de la Pascua. O sea que Jesús, durante los 30 años de su vida oculta, subió anualmente a Jerusalén. Fijaros, eso es San Lucas, capítulo 2, versículo 41, dice: sus padres iban todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pues sabemos que los 30 años de la vida oculta de Jesús, él subió al templo de Jerusalén. La educación que Jesús recibió era inequívoca, ¿no? Como un judío que veía en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, un lugar máximamente sagrado. Y en su ministerio público, en los 3 años de su vida pública, sabemos que subió a Jerusalén. No es fácil recomponer todos los evangelios sinópticos y hacer que los episodios, ordenarlos complementariamente, pero hay muchos autores que afirman, como leyendo, ¿no?, de una manera paralela los evangelios, uno ve que Jesús subió 3 veces a Jerusalén los 3 años de su vida pública. Hay un episodio que ya comenzó a ser conflictivo, el episodio de los mercaderes del templo, según cómo se mida, desde qué perspectiva se mire ese episodio, pero que lejos de falta de respeto, es Jesús el que se queja de la falta de respeto hacia el templo. Habéis convertido esto en una cueva de ladrones, y este templo es casa de oración. Jesús pedía que el templo fuese una casa de oración. Y cuando vieron hacer a Jesús ese signo profético de expulsar a los mercaderes del templo y de reivindicar que aquel templo era casa de oración, los discípulos se acordaron del Salmo 69, que dice, ¿no?, el celo por tu casa me devora. Sí, a Jesús le devoraba el celo por el templo de Dios, ¿no? Un detalle no menor: Jesús estaba educando a sus apóstoles. Era una escuela apostólica la que él tenía con ellos. Hechos de los Apóstoles narra cómo, después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles acudían al templo a orar y a predicar. Luego Jesús les enseñó a los apóstoles, ¿no?, a tener en el templo su lugar de referencia, ¿no? Pero es cierto que en el umbral de su pasión, cuando se acercaba la pasión de Jesús, Jesús predijo la ruina del templo, y ese iba a ser un momento en el que se iba a generar un cierto escándalo y uno de los motivos de la acusación contra Jesús. Está en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 1 y 2. Cuando subió Jesús al templo y caminaba, cuando salió Jesús del templo y caminaba, se le acercaron sus discípulos, que les señalaron los edificios del templo, y les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que será destruido sin que quede allí piedra sobre piedra. Se produce un escándalo por ese anuncio de Jesús de la destrucción del templo. Sabemos cómo después, históricamente, fue destruido el templo de Jerusalén, años más tarde, pero también Jesús estaba haciendo una afirmación que tenía una doble dimensión. No solo hablaba de la destrucción del templo, sino que también estaba hablando de su muerte.
en esa doble dimensión escatológica, ¿no? Cuando él dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo reedificaré. En definitiva, Jesús no es hostil hacia el templo de Jerusalén en absoluto. De hecho, Jesús, otro detalle, Jesús pagaba el tributo. Existía un tributo de todos los judíos para contribuir al templo. Jesús pagaba ese tributo. Lo tenéis en el capítulo 17 de San Mateo, versículo 24 y siguiente. En ese episodio, recordáis, en el que Jesús le dice a Pedro que vaya al lago y que pesque un pez en el que encontrará una moneda con la que pagar el tributo al templo. Jesús no era hostil al templo, pero sin embargo Jesús está educando a su pueblo para que entienda que llegará un día, como le dijo a la samaritana, ¿no?, en que ni en este monte, ni en Garizim, como los samaritanos, ni en Sión, ni en Jerusalén, se adorará a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad, porque el verdadero templo de Dios es Jesucristo, en el que habita la plenitud de la divinidad. Y nosotros estamos llamados a ser templos de Dios, porque el Espíritu Santo inhabita en nosotros, quiere inhabitar en nosotros, viviendo en gracia. Y como otros Cristos, también recibimos el don de ser templo de Dios, como Jesús es el templo del Padre.